Mi cuñado me atacó, tenía la cara ensangrentada y el hombro fuera de lugar. Mi hermana solo murmuró, debiste haber firmado la hipoteca. Como me negaba a ser su fiador, me arrastré hasta la puerta de la casa de mis padres, pidiendo ayuda, y luego me desplomé. ¿Qué ocurrió después? Incluso la policía quedó horrorizada. Soy Ana, tengo 31 años, y nunca pensé que mi propia hermana me traicionaría de una manera tan cruel. Hace unas semanas, mi vida dio un giro que aún no termino de procesar. Todo empezó por una maldita hipoteca y terminó conmigo arrastrándome hasta la casa de mis padres, con la cara ensangrentada y el hombro fuera de lugar. Esto es lo que pasó. Mi hermana Laura, de 29 años, y yo siempre hemos sido diferentes. Ella es de las que se lanzan sin pensar. Yo prefiero calcular cada paso, sobre todo con el dinero. Trabajo como analista financiera, así que sé lo que es arriesgarse sin un plan. Vivo en un apartamento pequeño, tengo ahorros decentes y una relación estable con mi novio Ben, que es policía. Laura, en cambio, está casada con Jason, un tipo que nunca me ha dado buena espina. Es de esos que siempre tienen un proyecto nuevo, pero nunca un trabajo fijo. Repartidor un mes, emprendedor al siguiente, y siempre con deudas que Laura parece ignorar. Un viernes, Laura me llamó para que fuera a su casa. Su voz sonaba rara, como si estuviera nerviosa. Cuando llegué, Jason estaba en el sofá con una cerveza, con esa sonrisa suya que parece más una mueca. Ana, vamos a comprar una casa, dijo Laura, como si fuera la noticia del año. Me quedé helada. Sabía que no tenían el dinero para algo así. Laura apenas gana lo suficiente como recepcionista en una clínica dental, y Jason, bueno, no tiene nada estable. ¿Cómo van a pagarla?, pregunté, tratando de no sonar dura. Laura miró a Jason y luego a mí. Necesitamos que seas nuestra garante para el préstamo. Sentí un nudo en el estómago. Ser garante no es cualquier cosa. Si ellos no pagaban, el banco vendría por mí, por mis ahorros, mi apartamento, todo. No sé, Laura. Es un riesgo grande, dije, intentando mantener la calma. Tal vez podrían buscar algo más barato o ahorrar un poco más. Jason se puso tenso. ¿Crees que no podemos con esto? Solo es un empujón, Ana. Su tono era agresivo, como si yo lo estuviera insultando. Intenté explicarles que no era personal, que solo quería proteger mi estabilidad, pero Jason no quería escuchar. Siempre tienes que complicarlo todo, dijo, alzando la voz. Laura no abrió la boca, solo miró al suelo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Me fui diciendo que lo pensaría, pero en el fondo ya sabía que no iba a firmar. Esa noche hablé con Ben. Él es mi apoyo incondicional, un tipo tranquilo pero firme. No lo hagas, Ana, me dijo. Jason no es confiable, y Laura siempre lo pone primero. Tenía razón. Hice unas búsquedas y descubrí que Jason tenía un historial terrible, deudas de tarjetas, un préstamo de coche sin pagar, hasta problemas con alquileres anteriores. Laura nunca me lo mencionó, y eso me hizo dudar aún más. Las semanas siguientes fueron un infierno. Laura me escribía o llamaba casi todos los días, insistiendo en que firmara. Es por nuestra familia, decía, como si yo fuera la egoísta. Jason era peor. Me mandaba mensajes diciendo cosas como, no mereces lo que tienes si no ayudas a los tuyos. Intenté ofrecerles otras ideas, ahorrar, buscar una casa más barata, hablar con un asesor financiero. Pero nada les servía. Mis padres, que normalmente no se meten en nuestros problemas, empezaron a preguntarme por qué no ayudaba a Laura. Es tu hermana, me dijo mi mamá una vez, con esa voz que te hace sentir culpable. Pero me mantuve firme. Todo explotó un martes por la noche. Estaba sola en mi apartamento, trabajando en unos reportes. Ben estaba en un turno nocturno. A eso de las 9, alguien golpeó la puerta con fuerza. Pensé que era un vecino, pero cuando abrí, ahí estaba Jason. Olía a alcohol, y sus ojos tenían un brillo que me dio miedo. Laura estaba detrás de él, con los brazos cruzados, sin decir nada. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando cerrar la puerta. Pero Jason la empujó y entró. Ya me harté de tus excusas, dijo, acercándose demasiado. Intenté calmarlo, pero estaba fuera de control. Gritaba que yo estaba arruinando su vida, que por mi culpa no podían tener la casa. Intenté retroceder, pero me agarró del brazo y me golpeó en la cara. El dolor fue como un relámpago. Caí al suelo, y antes de que pudiera levantarme, me empujó contra la pared. Sentí un crujido en el hombro y un dolor tan fuerte que casi me desmayo. La sangre me corría por la cara, y todo se volvía borroso. Laura estaba ahí, viendo todo, y lo único que dijo fue, deberías haber firmado la hipoteca. Esas palabras fueron como un puñetazo al alma. Mi hermana, con la que crecí, con la que compartí todo, estaba dejando que su esposo me destrozara. No sé cómo, pero logré arrastrarme hasta la puerta. Jason seguía gritando, pero no me siguió. Laura no dijo nada más. Mi apartamento está a unas pocas calles de la casa de mis padres.
Cada paso era un suplicio, con el hombro colgando y la cara llena de sangre. No sé cómo llegué, pero toqué la puerta con las pocas fuerzas que me quedaban y grité, «¡Ayuda!». Mi mamá abrió, y su cara pasó de sorpresa a puro horror. «Ana». «¿Qué te pasó?», exclamó, mientras mi papá corría a sostenerme. Me desplomé en sus brazos, y todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital. El dolor era como una ola que no se detenía, palpitando en mi hombro y mi cabeza. La luz blanca del techo me cegaba, y el olor a desinfectante me mareaba. Intenté moverme, pero un pinchazo agudo en el brazo me hizo gemir. Mi mamá estaba a mi lado, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi papá estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mirada perdida. «Ana, gracias a Dios», dijo mi mamá, apretándome la mano con cuidado. «Nos diste un susto de muerte». «¿Qué pasó?», murmuré, con la voz áspera. Mi garganta estaba seca, y cada palabra dolía. Mi mamá me explicó que me habían llevado de urgencia al hospital. Tenía una conmoción cerebral, el hombro dislocado, varios cortes en la cara que necesitaron puntos y moretones por todo el cuerpo. Los médicos habían trabajado rápido para estabilizarme, pero aún estaba lejos de estar bien. «Estuviste inconsciente casi 2 horas», dijo mi papá, con la voz temblorosa. Nunca lo había visto así, tan vulnerable. Entonces entró Ben. Su uniforme de policía estaba arrugado, y tenía ojeras profundas. Se acercó a la cama y me tomó la mano con suavidad. «Ana, estás a salvo ahora», dijo, pero su tono estaba cargado de rabia contenida. Le pregunté por Jason, y Ben apretó los labios antes de responder. «Lo arrestaron anoche. Está detenido, y no va a salir pronto». Su voz era firme, pero noté que estaba conteniendo algo más. No quise preguntar por Laura. Todavía no podía enfrentar lo que había hecho, o más bien, lo que no había hecho. La policía llegó poco después. 2 oficiales, uno de ellos amigo de Ben, me pidieron que contara lo que pasó. Hablar era agotador, pero lo hice lo mejor que pude. Les conté sobre la discusión por la hipoteca, los mensajes de Jason y cómo había irrumpido en mi apartamento. Cuando llegué a la parte en la que Laura se quedó parada, diciendo deberías haber firmado la hipoteca, mi voz se quebró. El oficial que tomaba notas levantó la vista, sorprendido. «¿Tu hermana dijo eso?», preguntó, como si no pudiera creerlo. Asentí, y un nudo se formó en mi pecho. Mi mamá soltó un sollozo y salió de la habitación. Mi papá la siguió, murmurando algo sobre tomar aire. Ben se quedó conmigo mientras los oficiales terminaban sus preguntas. Me dijo que Jason enfrentaba cargos graves, asalto, agresión con lesiones graves, allanamiento. «No te preocupes, Ana. Esto no va a quedar así», dijo, pero sus palabras no me tranquilizaban. La traición de Laura pesaba más que cualquier golpe. ¿Cómo pudo quedarse ahí, viendo cómo su esposo me atacaba, sin mover un dedo? Esa pregunta me perseguía, y no tenía respuesta. Los días en el hospital fueron una niebla de dolor y medicamentos. Me operaron el hombro para recolocarlo, y me pusieron un cabestrillo que tendría que llevar por semanas. Los cortes en mi cara dejaron cicatrices que, según los médicos, se desvanecerían con el tiempo, pero no estaba tan segura. Cada vez que me miraba en el espejo, veía a una extraña. Mis padres venían todos los días, trayendo comida casera y tratando de animarme con historias de mi infancia. Ben también estaba ahí siempre que podía, aunque sus turnos eran agotadores. Una vez me trajo mi libro favorito, una novela de misterio que siempre me hacía reír, pero ni siquiera eso podía sacarme del pozo en el que estaba. Una tarde, mientras estaba sola en la habitación, mi mamá entró con una expresión que no supe leer. «Laura llamó», dijo, sentándose en la silla junto a mi cama. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué quería?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Mi mamá suspiró. «Dice que está arrepentida, que no sabe cómo pasó todo. Quiere verte». «No», dije, casi sin pensar. La idea de ver a Laura me ponía enferma. ¿Arrepentida? ¿Después de quedar separada mientras Jason me dejaba así? «No, mamá».
Mi voz salió más dura de lo que esperaba, y mi mamá bajó la mirada. Es tu hermana, Ana. Está destrozada. Dice que Jason la manipuló, que ella no quería que esto pasara. Intenté no reírme amargamente. ¿Manipulada? Laura tuvo la opción de detenerlo, de llamarme, de hacer algo. Pero eligió no hacerlo. Mi papá, que había entrado en silencio, habló por primera vez. Ana, no te estoy diciendo que la perdones. Pero quizás deberías escucharla. No ahora, pero en algún momento. No respondí. No podía pensar en Laura sin sentir una mezcla de rabia y dolor que me ahogaba. Cambié de tema, preguntando por mi trabajo. Mis padres me contaron que mi jefa había sido comprensiva y me daría todo el tiempo que necesitara para recuperarme. Pero incluso eso se sentía lejano, como si mi vida normal perteneciera a otra persona. Cuando me dieron el alta, una semana después, volví a casa de mis padres. Mi apartamento ya no se sentía seguro, y la idea de estar sola ahí me daba pánico. Ben me ayudó a instalarme en la habitación de mi infancia, que seguía igual que cuando me mudé, paredes azul claro, una estantería llena de libros y una foto de Laura y yo en un parque, sonriendo como si nada pudiera separarnos. La quité y la metí en un cajón. No podía mirarla. Los días siguientes fueron una rutina extraña. Fisioterapia para el hombro, citas con el médico y muchas horas mirando el techo, tratando de entender cómo mi vida había llegado a esto. Ben me convenció de empezar terapia. No por Laura ni por Jason, dijo, sino por ti. Necesitas sanar, Ana. Accedí, aunque no estaba segura de que hablar con un extraño fuera a ayudar. Mi primera sesión fue incómoda. La terapeuta, una mujer llamada Marta con una voz calmada, me preguntó cómo me sentía. Traicionada, dije, y las lágrimas vinieron sin aviso. Hablamos de Laura, de Jason, de cómo la culpa y la rabia me estaban comiendo por dentro. Marta me dijo que el trauma no solo era físico, que las heridas emocionales tomarían tiempo. No me gustó escuchar eso, pero sabía que tenía razón. Mientras tanto, el caso contra Jason avanzaba. Ben me mantenía informada, aunque intentaba no agobiarme. Jason se había declarado no culpable, diciendo que yo lo había provocado al negarme a firmar la hipoteca. La audacia de ese hombre me ponía enferma, pero Ben me aseguró que las pruebas eran claras, mis heridas, los mensajes que me había enviado, el testimonio de mis padres. Incluso el vecino de abajo, que escuchó los gritos, estaba dispuesto a testificar. Pero lo que más me preocupaba era Laura. Ben me dijo que la habían interrogado, y que estaba enfrentando cargos menores por no intervenir. Al parecer, había dicho a la policía que estaba en shock y que no sabía cómo reaccionar. No sé si creérmelo. Una parte de mí quería odiarla, pero otra parte, la que aún recordaba a la Laura de antes, quería entenderla. Una noche, mientras cenaba con mis padres, sonó el teléfono. Mi papá contestó y su rostro se endureció. Es Laura, dijo, pasándome el teléfono. Lo tomé, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Ana, dijo su voz, temblorosa. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. No respondí de inmediato. Mi corazón latía con fuerza, y mi mano temblaba. ¿Qué quieres, Laura?, pregunté, con la voz fría. Lo siento tanto, dijo, y empezó a llorar. No sé qué me pasó. Jason. Él me convenció de que todo era tu culpa, pero yo nunca quise que te lastimara. Por favor, créeme. Quise gritarle, decirle que su arrepentimiento no borraba el dolor, que su silencio me había roto más que los golpes de Jason. Pero no dije nada. Solo colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Mi mamá me miró, con lágrimas en los ojos. Dale tiempo, dijo. Pero yo no sabía si podía. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Laura se repetían en mi cabeza, mezcladas con el recuerdo de su mirada vacía mientras Jason me atacaba. Me preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en ella, o si nuestra relación estaba rota para siempre. Ben me abrazó cuando le conté, prometiéndome que estaría conmigo sin importar qué decidiera. Pero la verdad es que no sabía qué hacer.
Todo lo que sabía era que tenía que encontrar una manera de seguir adelante, con o sin Laura. El camino hacia la recuperación apenas comenzaba, y el juicio de Jason estaba a la vuelta de la esquina. Algo me decía que lo peor aún no había pasado. Los días previos al juicio fueron un torbellino. Mi vida se dividía entre sesiones de fisioterapia, citas con mi terapeuta Marta y reuniones con la fiscalía. Cada vez que hablaba del ataque, sentía que revivía esa noche, pero Marta me ayudó a entender que contar mi historia era parte de sanar. «Estás retomando el control», me dijo en una sesión, mientras yo apretaba un pañuelo hasta que mis nudillos se ponían blancos. «Hablar es tu manera de no dejar que Jason gane». Sus palabras se quedaron conmigo, aunque el miedo a enfrentarlo en la corte no me dejaba dormir. Ben fue mi roca durante todo ese tiempo. Aunque sus turnos como policía eran agotadores, siempre encontraba un momento para estar conmigo. Una noche, mientras tomábamos café en la cocina de mis padres, me miró con seriedad. «Ana, sé que esto es duro, pero eres más fuerte de lo que crees. Vas a salir de esto». No sé si le creía del todo, pero sus palabras me dieron un poco de esperanza. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. La sala estaba llena de rostros desconocidos, pero también estaban mis padres, Ben y algunos amigos que habían aparecido para apoyarme. Cuando vi a Jason entrar, esposado y con un traje barato que no le quedaba bien, mi estómago se retorció. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y juro que vi un destello de desprecio antes de que apartara la mirada. Laura no estaba allí. Ben me había dicho que ella iba a testificar en un día diferente, probablemente para evitar un enfrentamiento directo conmigo. No sabía si eso me aliviaba o me enfurecía más. Testificar fue una de las cosas más difíciles que he hecho. La fiscal, una mujer de voz firme llamada Clara, me guió con preguntas claras, pero revivir esa noche frente a todos me hizo temblar. Cuando mencioné lo que Laura dijo, deberías haber firmado la hipoteca, hubo un murmullo en la sala. La jueza, una mujer mayor con gafas de marco grueso, anotó algo en su libreta. El abogado de Jason intentó hacerme ver como la mala de la historia, diciendo que yo había provocado el ataque al negarme a ayudar a mi familia. Pero la fiscal presentó los mensajes que Jason me había enviado, llenos de insultos y amenazas, y el testimonio del vecino que escuchó los gritos. Incluso el oficial que me encontró en casa de mis padres habló sobre el estado en el que estaba. «Nunca había visto algo así», dijo, y su voz se quebró un poco. El juicio duró 3 días, pero para mí fue como una eternidad. Cuando la jueza anunció el veredicto, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Jason fue declarado culpable de todos los cargos: asalto, agresión con lesiones graves y allanamiento. Lo sentenciaron a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 5 si se portaba bien. Mientras lo sacaban de la sala, no me miró. Una parte de mí quería sentir alivio, pero lo único que sentía era vacío. Laura fue juzgada por separado, en un proceso más corto. La acusaron de no intervenir, un delito menor, pero su abogado argumentó que estaba bajo la influencia emocional de Jason. Le dieron 6 meses de libertad condicional y servicio comunitario. Mis padres me contaron que Laura lloró durante todo su juicio, diciendo que estaba arrepentida y que no sabía cómo había llegado tan lejos. Una parte de mí quería creerle, pero la otra seguía atrapada en el recuerdo de su silencio. Después del juicio, volví a la terapia con más compromiso. Marta me ayudó a trabajar en las cicatrices que no se veían: la rabia, la culpa, el miedo a confiar. «No tienes que perdonar a Laura para sanar», me dijo una vez. «Pero necesitas decidir qué lugar quieres que ocupe en tu vida, si es que quieres que ocupe alguno». Esa idea me dio vueltas durante semanas. Laura seguía intentando contactarme, dejando mensajes de voz que no escuchaba y cartas que no abría. Una vez, mi mamá me pasó una nota suya que decía: «Ana, sé que no merezco tu perdón, pero estoy tratando de ser mejor. Por favor, dame una oportunidad». La leí y la guardé en un cajón, junto con la foto de nosotras que había quitado de mi habitación. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Volví a mi apartamento, aunque al principio solo podía dormir con la luz encendida. Ben me ayudó a instalar un sistema de seguridad y mis amigos se turnaban para visitarme y hacerme compañía. Regresé al trabajo y,
aunque al principio me costaba concentrarme, mis compañeros fueron pacientes. Poco a poco, empecé a sentirme como yo otra vez, aunque una versión diferente, más cautelosa, pero también más fuerte. Una tarde, unos meses después del juicio, Laura apareció en casa de mis padres mientras yo estaba allí. No la esperaba, y mi primer instinto fue irme. Pero algo en su rostro, cansado y lleno de arrepentimiento, me detuvo. Ana, no espero que me perdones, dijo, con la voz temblorosa. Pero necesito que sepas que estoy en terapia, que estoy dejando a Jason para siempre. He sido una idiota, y no hay día que no me arrepienta de lo que pasó. Sus ojos estaban rojos, y por primera vez en mucho tiempo, vi a la Laura que recordaba de niñas, la que me defendía en el patio del colegio. No le respondí de inmediato. Me quedé mirándola, buscando alguna señal de la hermana que había perdido. Laura, no puedo fingir que nada pasó, dije finalmente. Tal vez algún día podamos hablar, pero ahora necesito espacio. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su cara, y se fue sin decir más. Mis padres no me presionaron, lo cual agradecí. Sabía que querían que nos reconciliáramos, pero también entendían que necesitaba tiempo. Con los meses, mi vida empezó a tomar forma de nuevo. Las cicatrices en mi cara se desvanecieron, aunque aún podía verlas si miraba de cerca. Mi hombro mejoró, aunque a veces dolía cuando hacía frío. La terapia me ayudó a ponerle nombre a lo que sentía, trauma, traición, pero también resiliencia. Empecé a salir más, a reír con mis amigos, a planear un futuro con Ben. Él me propuso matrimonio una noche, en la misma cocina donde tantas veces hablamos de todo esto. No fue algo extravagante, solo él, yo y una promesa de estar juntos en las buenas y en las malas. Dije que sí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro podía ser algo bueno. Laura y yo no hemos vuelto a ser las de antes, y quizás nunca lo seamos. Pero un día, meses después de su visita, accedí a tomar un café con ella. Fue incómodo, pero también un comienzo. Me contó que estaba trabajando en sí misma, que había cortado todo contacto con Jason y que estaba tratando de reconstruir su vida. No la perdoné del todo, pero decidí dejar la puerta entreabierta. No por ella, sino por mí, porque cargar con tanto odio era agotador. Hoy, mientras escribo esto, estoy en mi apartamento, con Ben durmiendo a mi lado. Las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, siguen ahí, pero ya no me definen. Aprendí que la familia no siempre es sinónimo de lealtad, pero también que puedo construir mi propia red de apoyo con las personas que realmente me valoran. El juicio, el ataque, la traición de Laura, todo eso es parte de mi historia, pero no es el final. He aprendido a poner límites, a protegerme y a confiar en mí misma. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estoy lista para enfrentarlo.